Listo, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Me confirman porfa si estamos viendo la presentación? Sí, Si me profe, están correctamente. escuchando bien. Sí, profe. Listo, Sí, gracias. señor. Listo, gracias. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir acá toda la pantalla. Vamos a grabar. Listo, entonces, la clase pasada habíamos hablado de los componentes del sistema, de los componentes que hacían parte del funcionamiento del motor, no solamente del motor propiamente dicho, sino de sus protecciones. Habíamos hablado de la diferencia que había entre el guardamotor, entre la protección térmica, entre el termomagnético, qué clases de contactores habían, qué requisitos deberían cumplir normativamente para su operación. Entonces la idea es complementar esa información y revisar cuáles son las herramientas que se utilizan típicamente para el diagnóstico de estas fallas que podamos tener a lo largo del sistema. ¿Listo? Entonces vamos a revisar una por una de ellas. Vamos a ver ahí un video muy cortico también de cómo funcionan estas herramientas. Entonces acá nos hablan de la importancia de las mediciones y el buen estado de los instrumentos. Entonces necesitamos para una medición confiable tener disponible pues las mejores herramientas. Sí, gracias, Hermes, ya estoy grabando. Las mejores herramientas, obviamente que todo esto va de acuerdo al presupuesto que haya en cada empresa o usted como electricista pueda tener a la mano. Entonces, las mediciones eléctricas y mecánicas nos van a permitir detectar desviaciones incipientes antes de que se generen daños al equipo, optimizando la seguridad del personal y la eficiencia energética de la planta. Entonces siempre vamos a tener esa filosofía, la filosofía de la prevención. Las herramientas que nosotros vayamos a utilizar deben ser herramientas que estén calibradas, que estén en buen estado, para evitar hacer mediciones erróneas. ¿Listo? Entonces, obviamente que también a estas herramientas hay que hacerles un mantenimiento y una calibración periódica para que garanticen una lectura fiable. Todo esto siempre bajo la normativa. Entonces, cuando nosotros nos referimos a todo el sistema de la conexión de los motores trifásicos, no solamente nos tenemos que enfocar en el motor, sino tenemos que tener en cuenta qué está haciendo ese motor a la red, cómo está acoplado a la red, qué influencia tiene en la red, qué consecuencias tiene ese mal funcionamiento en la red, porque ahí van a estar conectadas otras cosas, ¿cierto? Otros elementos, entonces debemos tener en cuenta no solamente el motor, cómo está funcionando, sino todos los elementos que están asociados a él. Y es lo que nos están diciendo acá. Entonces, un sistema de motor trifásico no opera de forma aislada. Comprende un conjunto coordinado de elementos de control y protección que deben ser diagnosticados en conjunto. Desde la alimentación en el tablero hasta los bornes del motor, cada componente es susceptible a fallas por desgaste térmico, cortocircuito o sobrecarga, que fue lo que hablamos la clase pasada. Analizamos qué tipo de protecciones se utilizaban ahí. Habíamos hablado de los termomagnéticos que protegen contra los cortocircuitos y las sobrecargas prolongadas en la línea.
principal de la alimentación, es decir, que este elemento va a proteger todo el sistema, no únicamente el motor. También ya desglosamos paso a paso cómo era el contactor, cómo era su funcionamiento mecánico. Vimos que él tenía un desgaste, no era lo mismo un contactor que iba a operar, por ejemplo, un motor que solamente usted lo inicia en la mañana, inicia su proceso, lo apaga dos, tres veces en el día, es diferente a un contactor que tiene que sufrir muchas conmutaciones a lo largo del día. Eso pasa en los brazos robóticos, en las grúas, en los ascensores. Estos elementos tienen muchas conmutaciones, tienen muchos cambios mecánicos, entonces hay que tener esto en cuenta. Eh, Habíamos hablado también acá de los relés térmicos, como monitoreaban el consumo de corriente para proteger al motor contra sobrecargas y desbalances. Listo, entonces vamos a recordar acá rápidamente cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para detectar estas fallas, los más comunes. Silena, ¿tienes alguna pregunta? Qué pena, se me había alzado la mano. Listo, tranquila. Entonces vamos a revisar en esta primera parte cómo funciona el multímetro, que pues es ya simplemente un recorderis y vamos a ver el megómetro. También el megómetro es un instrumento muy utilizado para las pruebas esenciales que se hacen a a los motores, pruebas de aislamiento. Listo, entonces nosotros ya sabemos cómo utilizar el multímetro, ya sabemos qué tipos de multímetros hay. ¿Qué podemos hacer con él? Podemos medir resistencia, podemos medir tensión, podemos medir corriente, podemos medir continuidad para verificar la conexión de las bobinas. Acá digamos que de todo esto valdría la pena recordar un poquito este concepto, el del RMS, ya que cuando nosotros hacemos uso de esta herramienta, cuando vamos y medimos la tensión, estamos midiendo esta tensión RMS. Listo, entonces vamos a recordarlo acá rápidamente a través de un ejercicio, ponerlo en contexto, porque es algo que debemos tener muy fresco, tener muy presente. Listo, entonces siempre en el análisis de estos circuitos, de todos estos elementos, nosotros tenemos que eh, medir la potencia, entre otros parámetros, entonces es bueno tener también claro qué diferentes potencias tenemos. Hemos hablado a lo largo del curso y de cursos pasados de la potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Esto siempre toca estar repitiéndolo, siempre toca estar ahí renombrándolo porque es lo que uno se va a encontrar allá eh, en los casos reales, tanto en el tema de las conexiones, en el tema del diseño, en el tema de la corrección de fallas. Siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Entonces son conceptos que debemos tener bastante claros. Entonces, ¿qué es el RMS? Entonces, la idea del valor, perdón, eficaz o RMS surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. Entonces, nos vamos a remitir a una carga resistiva. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente directa que suministra la potencia promedio a una resistencia de la corriente periódica. ¿Listo? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es una fuente de tensión. Acá para simplificar el análisis estamos tomando un sistema monofásico, pero aplica para el sistema trifásico. Como ya sabemos que la mayoría de las cargas en lo que estamos estudiando son balanceadas, nos basta con analizar acá el circuito monofásico. Fíjese que en este circuito monofásico la tensión depende del tiempo, quiere decir que esto va a ser una onda sinusoidal. ¿Sí? Entonces
este circuito dependiente del tiempo lo podemos simplificar en un circuito que no depende del tiempo y precisamente es ese valor eficaz o ese valor RMS. Va a ser un equivalente en corriente continua de ese sistema dependiente del tiempo. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a tener acá nuestra senoide, que esto ya lo hemos tratado, ya lo hemos explicado, cada uno de estos parámetros. Y a este valor máximo, que es la tensión máxima, lo vamos a dividir en la raíz cuadrada de 2 y ahí vamos a tener ese valor RMS. Entonces acá en esta gráfica creo que es más fácil entender todas estas ideas. Tenemos el valor de tensión que es dependiente del tiempo y a ese valor dependiente del tiempo, a esa tensión dependiente del tiempo, la dividimos su valor pico en la raíz cuadrada de 2 y vea, nos va a dar un valor que es constante, vea, es un valor constante. No nos importa si tiene acá partes positivas, partes negativas, siempre nos va a dar lo mismo. Por eso que cuando nosotros vamos y hacemos una medición con el multímetro, siempre nos va a dar un valor de 220, de 440, lo que sea. Lo que nosotros estamos midiendo ahí es precisamente esta tensión RMS. Es importante siempre tener eso en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vayamos a hacer el análisis de las protecciones, de lo que hablamos la clase pasada, de calcular el térmico, de calcular el guardamotor, nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son las tensiones, cuáles son las corrientes, pero de una manera muy exacta, porque estamos hablando de elementos que le van a pedir precisión. Lo mismo cuando nosotros analizamos o extraemos información de los analizadores de redes, de los analizadores de potencia, lo mismo, tenemos que tener muy claro estos elementos. ¿Listo? Entonces, creo que con esta gráfica nos queda ya más claro el concepto de valor eficaz o valor RMS. Simplemente es tomar la tensión pico o la corriente pico y dividirla en la raíz cuadrada de 2. Obviamente que esto tiene un porqué. Esto tiene su análisis matemático, acá tiene su demostración matemática, su demostración también empírica. No nos vamos a detener tanto en eso, ya esto como es una información bastante utilizada, bastante antigua, ya la damos por hecho, ya la creemos a ciegas. Eh, es importante acá entender que este raíz cuadrada de 2 aplica solamente para señales que son sinusoidales. Si fuera una señal triangular, una señal cuadrada, este factor cambia. Esto solamente se utiliza cuando el valor es sinusoidal. ¿Listo? Es importante también tenerlo en cuenta porque eh, en el tema del control, en el tema de las análisis de señales, en este ámbito de la automatización también se utilizan señales triangulares, señales cuadradas. Entonces, por eso lo hacemos la acotación. Hay, por ejemplo, algunos eh, inversores de giro, hay algunos variadores de frecuencia que modifican esta onda. En su estructura interna lo que están haciendo es eso. ¿Sí? Entonces, nosotros a la entrada tenemos este valor sinusoidal y a la salida podemos modificarlo a criterio del diseñador. Por eso es importante entender qué tenemos a la entrada y qué tenemos a la salida. Listo, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí, alguna inquietud. Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? O para alguien es nuevo este concepto. Creo que no. Esto lo hemos hablado, lo hemos repasado. eh, Siempre hay que tenerlo ahí en mente. Listo, entonces también el tema de la potencia, el tema de la medición de potencia es eh,
importante tener en cuenta cuáles son las diferentes potencias, cuáles son las diferentes mediciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, así como debemos tener en mente esta información, es importante también memorizarnos o tener en mente el triángulo de potencias. Esto ya debe ser básico para nosotros, debe ser trivial, debe ser ya fácil de entender. Entonces tenemos acá la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. ¿Listo? Como vamos a utilizar instrumentos, vamos a utilizar herramientas, debemos saber de manera muy exacta qué es lo que vamos a medir. Tenemos acá el ángulo. ¿Cómo se llama entonces esta S? ¿Potencia qué? Reactiva, profe. La reactiva. Poten- Reactiva. potencia compleja. ¿Cuáles son sus unidades? VA, profe. Voltiamperios. Voltiamperios reactivos. Pero Voltiamperios, perdón. Voltiamperios. ¿Q qué es? ¿La potencia qué? Ahora sí, Silena. Reactiva. Reactiva. Unidades, VAR. voltiamperios reactivo. Y la potencia activa, que sus unidades son los vatios. ¿Esto cómo se llama este ángulo acá? Es el ángulo que hay entre la tensión y la corriente, que está asociado con el factor de potencia. Quiere decir que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo, coseno de teta. Esta potencia compleja, al ser un fasor, va a tener tanto magnitud, que es lo que mide de este punto a este punto, como dirección, que se la da el ángulo. Quiere decir que esta potencia compleja, solamente su magnitud se llama potencia aparente, ¿se acuerdan? Todo esto no lo vamos a encontrar en los catálogos, en las etiquetas de los equipos, todo esto hay que saber bien la diferencia de eso. Esa es la potencia aparente. La potencia activa, la potencia activa va a tener también dos partes, que es la potencia instantánea y la potencia promedio, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos potencias? Es importante entender esto, entre la instantánea y la promedio. La instantánea es la que se toma en un determinado tiempo y el promedio es lo que se toma en un lapso de tiempo más largo. Sí, señor, ni más ni menos, Emir. Entonces acá, la potencia instantánea la vamos a tomar en un instante de tiempo. Volvemos a la medición acá. Si esto es tiempo, y acá tenemos la potencia, vea. Entonces la potencia va haciendo esto. La promedio a nosotros nos va a servir. ¿Por qué? Porque es cuando el motor está trabajando a su potencia nominal, ya está trabajando a su velocidad crucero, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué sería importante conocer la potencia instantánea acá en determinado tiempo? ¿Por qué nos interesa esa información de la potencia instantánea? Para poder dimensionar las protecciones, profe. Sí, señor, Sí, precisamente para correcto, eso. pues. Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que la potencia instantánea, ¿cuándo va a ser relevante para nosotros? Sobre todo cuando estamos hablando de motores, ¿cuándo va a ser relevante esa información? ¿En qué momento? ¿En qué instante? En el arranque. En el arranque, precisamente.
Acá en este pedazo vamos a tener, si esto está normalizado así al infinito, está igual en todo lado, acá va a tener un pico, ¿cierto? Acá en este momento nosotros tenemos que analizar la potencia instantánea, es decir, que dependa del tiempo, la que depende del tiempo. Acá esta potencia promedio ya no va a depender del tiempo, porque como su nombre lo indica es promedio. Entonces acá en este pedazo sí nos va a importar ese valor exacto de cuánta potencia va a consumir nuestro elemento para dimensionarlo de buena manera, de buena forma. Digamos que esto ya está bastante normalizado, ya hay muchas ayudas. Usted compra los equipos y él mismo le dice cómo conectarlo, cómo, eh, cómo conjugarlo, cómo acoplarlo a las protecciones. ¿Dónde se vuelve más relevante toda esta información? En el tema de la automatización, cuando usted va a programar los microcontroladores, los PLCs, ahí sí ya tiene que tener más en cuenta toda esta información. En sistemas más avanzados no solamente vamos a tener un motor suelto, sino vamos a tener, por ejemplo, servomotores, vamos a tener motores de corriente continua, vamos a tener motores de inducción, motores síncronos, que tienen que trabajar sincronizadamente al unísono. Entonces, todos estos parámetros nosotros tenemos que considerarlos a la hora de hacer una buena programación de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, todo esto pues tiene su estructura matemática. Lo importante pues es entender no tanto esto, porque eso lo podemos ahí eh, trabajar con más tiempo, pero todo esto sí ya debe estar un poco más automatizado en nuestra cabeza. Fíjese entonces que acá la potencia instantánea depende del tiempo y es la multiplicación de la tensión instantánea por la corriente instantánea. Simplemente hacemos esa multiplicación. Como todo esto depende del tiempo, nos va a dar acá un valor que es dependiente del tiempo. Fíjese que esta primera parte de la ecuación es independiente del tiempo. Vea, o sea, acá en esta parte no ve nada de t, no ve ninguna t. La t solamente aparece acá. Quiere decir que esta primera parte es lo que conocemos como la potencia promedio, es decir, esto de acá. Ya matemáticamente es este pedazo. Y la potencia instantánea ya es todo. Obviamente que la medimos en vatios. Entonces acá vemos la gráfica. Fíjese que la potencia promedio siempre va a tener un valor que puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo cuando estamos analizando la carga y es negativo cuando estamos analizando la fuente. ¿Se acuerdan de esto? Sabemos que estos sistemas tienen elementos activos, elementos pasivos. Unos consumen potencia, los otros entregan potencia. Listo, entonces vamos a recordar todo esto ya un poquito más numéricamente. La idea es utilizar estas ecuaciones resolviendo un ejercicio, el ejercicio más sencillo que podemos encontrar. Un circuito que está en serie, un circuito que solamente tiene dos componentes. Me refiero a dos componentes que consumen potencia, que es la resistencia y eh, el capacitor. Entonces vamos a hallar la tensión, vamos a hallar la corriente. Listo, entonces acá uno se puede hacer varias preguntas. La primera de ellas era si el sistema está como en serie o en paralelo. Está en serie, ¿cierto? La segunda, ¿cuántos elementos pasivos tiene ese circuito? Dos. Dos pasivos, que son la resistencia y el capacitor, ¿sí? El capacitor es un elemento pasivo o activo. Activo es que puede entregar energía, ¿cierto? Como la fuente. Esto es un elemento activo, entrega energía. La resistencia consume energía. El capacitor puede consumir energía o puede entregar energía.
Consume y entrega. Consume y entrega. Es decir, que es un elemento activo o pasivo. Activo. Tendría dos estados. La respuesta lógica sería esa. Tendría dos estados. Entonces, si uno va y lee los libros, los catálogos, la información que hay acerca de eso, los condensadores y las bobinas tienen la capacidad tanto de almacenar como de entregar energía, pero la vamos a considerar como un elemento pasivo. ¿Listo? Pasivo. Entonces, tanto las bobinas como los condensadores los consideramos elementos pasivos. La justificación de esto es que no pueden entregar energía por sí solos. Si esto está descargado, jamás va a poder entregar energía, mientras que la fuente sí. La otra pregunta sería, si estamos hablando de potencia, si me preguntan, ¿cuál es la potencia promedio entregada por o consumida por el condensador? Potencia promedio del condensador. ¿De cuánto sería? ¿Hay que hacer algún cálculo? ¿Cuál es la potencia consumida por ese condensador? La potencia promedio me refiero. La de la bobina. No, la del condensador. Acá no tenemos bobina. Tenemos una resistencia y tenemos un condensador. 0.1 faradios. No, porque eso es capacitancia. Nos están pidiendo es potencia. ¿Cuánta potencia? Activa, promedio. Entonces volvemos al gráfico, vea. Como el condensador se carga y se descarga, entonces en un momento está cargado, en otro está descargado. Cargado, descargado. Si le sacamos el promedio a esto, ¿cuánto es? 0. Cero, porque vea esta parte, si, si obviamos esta primera parte, porque nos están pidiendo es la promedio y no es la instantánea, sumamos esto, sumamos esto, sumamos esto, siempre va a tener una contraparte negativa. Cuando usted suma la positiva con la positiva con negativa, esto le va a dar cero, 0 vatios. Quiere decir que el condensador y la bobina no consumen potencia activa, solamente van a consumir potencia reactiva. ¿Dónde queda toda esa potencia activa entonces? Acá en la resistencia. Toda la potencia activa la va a consumir la resistencia en forma de calor. Va a transformar esa energía que le entrega la fuente en forma de calor. El condensador no va a consumir energía, pero en algún momento determinado, en algún periodo de tiempo, sí está consumiendo. En el otro está entregando. Eso es lo importante, tener eso en mente. Listo, entonces acá nos están pidiendo que hallemos la corriente en función del tiempo. Esa es la... Obviamente que estos circuitos nosotros ya entendimos que se resuelven en el dominio de la frecuencia y no del tiempo, ¿cierto? Entonces simplemente escribimos esto como fasores. Como ya está ahí en fasores, esta tensión en el dominio fasorial simplemente es 10, ¿se acuerdan? Con un ángulo de 0. No voy a escribir todo esto porque no es práctico. Y la impedancia, simplemente sabemos que la impedancia tiene una parte real y una parte reactiva, ¿se acuerdan? En este caso es una reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva habíamos dicho que era 1 sobre J omega C, donde J es la variable compleja, omega es la frecuencia, perdón, es la velocidad angular del sistema y C es la capacitancia, que es 0.1 faradios. Simplemente usted viene y reemplaza ahí
Entonces esto le daría 1 sobre J por omega, que vale 4, por la capacitancia, que vale 0.1. Hacemos esa operación ahí en la calculadora rápidamente. Entonces esto nos daría 1 sobre I por 4 por 0.1. Eso nos da menos 2.5 I. Entonces, XC es igual a menos 2.5 J en este caso, para no confundirla con esta I de corriente. Entonces ya tenemos la impedancia completa, vea. Entonces la impedancia completa sería la parte real, que es la resistencia, menos ese número que acabamos de hallar, 2.5 J, que es la reactancia capacitiva del condensador. Ya con eso podríamos dar la primera parte de la respuesta. ¿Listo? Entonces simplemente tenemos ahí que la corriente, vamos y hacemos esa operación, borramos acá nuevamente, escribimos ahí 10 sobre 5 menos 2.5 I. Y nos va a dar un valor en coordenadas cartesianas. La corriente no nos interesa tanto en coordenadas cartesianas, nos interesa más en coordenadas polares. Vamos acá donde dice más. Y nos da en coordenadas polares 1.78 con un ángulo, perdón, de 26.56. 26.56 grados. Esto medido en amperios. Fíjese que ahí ya está muy sencillo dar la respuesta porque la respuesta nos la estaban pidiendo en función del tiempo. Simplemente es escribir esto mismo. Entonces, decir 1.78, escribirlo en forma del tiempo, como es una función coseno, sigue siendo acá coseno de 4t más ese ángulo, más 26.56 grados. Y esto medido en amperios, ya que hay en función del tiempo. Así de sencillo es. ¿Listo? Entonces, para que practiquemos esos ejercicios, esto lo saqué del libro que les compartí, porfa, para que lo hagamos ahí. Ya hallamos la corriente del circuito. Esa corriente que pasa acá por la resistencia va a ser la misma que pasa por el condensador, ¿cierto? Porque es un circuito en serie. Eso sí lo tenemos claro, ¿cierto? Es la misma corriente. Entonces, fíjese que acá me están pidiendo la tensión, pero en el capacitor. Tensión en el capacitor. ¿Cómo hallo esta tensión en el capacitor entonces? Entonces, tensión en el capacitor, utilizo nuevamente la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, es la corriente multiplicada por la impedancia. Pero fíjese que la impedancia es solamente la del capacitor, es decir, que solamente voy a utilizar este pedazo de acá. No puedo utilizar toda la impedancia completa porque estaría hallando toda la tensión del circuito, no tiene sentido. Tiene que ser solamente la del capacitor. Entonces multiplicamos acá por menos 2.5 J. Menos 2.5 J. Entonces la corriente me da este número que ya lo habíamos hallado, 1.78 a un ángulo de 26.56 grados. Y eso lo multiplico por menos 2.5 J. Y ahí me tiene que dar la tensión del capacitor. Entonces simplemente vamos y escribimos eso en la calculadora. Importante también tener cuidado acá con los paréntesis. La calculadora es celosa con eso. 1.78 a un ángulo de
26.56 grados y la corriente, perdón, la impedancia es menos 2.5 J. Menos 2.5 J. Y ahí ya nos da un valor que está en coordenadas cartesianas. Vamos y miramos acá en coordenadas rectangulares, polares, perdón, y nos da 4.45 a un ángulo de menos 63.4. Menos 63.4 grados. Esto, por supuesto, que va medido en voltios. ¿Cómo damos entonces la respuesta? La respuesta es la tensión en función del tiempo es igual a este mismo número, 4.45, coseno, sigue siendo cosenoidal, la frecuencia no va a cambiar, la velocidad angular no va a cambiar, 4t, lo que sí va a cambiar es el ángulo, ¿cierto? Menos 63.4. ¿Tiene sentido que sea negativo este número? Sí, ¿cierto? Porque sabemos que en un sistema capacitivo la corriente se atrasa, perdón, la tensión se atrasa con respecto a la corriente, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. La tensión viene atrasada con respecto a la corriente, si hiciéramos un diagrama fasorial. Si usted viene y hace acá un diagrama fasorial, ¿dónde estaría la corriente y dónde estaría la tensión? Entonces, la corriente estaría a 26.56 grados. Es una corriente de más o menos 2 por acá. Eso estaría, digamos que acá. Y la tensión viene con un ángulo negativo. Viene por acá. La tensión es un poco más grande, es más del doble. Es decir, que tiene que tener el doble de magnitud de esto. ¿Listo? ¿Qué ángulo hay acá entre estas dos? ¿Cuánto tiene que haber ahí? 90 grados. Si nosotros sumamos esto, 63 más 26, nos tiene que dar los 90 grados. Porque estamos analizando acá en el capacitor. Siempre en el capacitor, la tensión tiene que estar a 90 grados. Esto siempre nos va a dar lo mismo, a 90 grados de la corriente. ¿Listo? Entonces esa es la manera de verificar que nuestra operación esté bien hecha. ¿Listo? Entonces ahí fíjese que lo que estamos haciendo es para entender cómo es el funcionamiento eh, de la potencia, cómo es el funcionamiento de la corriente, de la tensión, el concepto de adelantamiento, el concepto de atrasamiento. ¿Listo? Ya vamos a analizar también cómo funciona, cómo medimos todos estos parámetros ahí con la herramienta digital. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguna inquietud. ¿Todo bien? Listo, Ana, Santiago, bien. Bueno, acá, espera un momento porque nos faltaba una parte. Bueno, acá está todo el desarrollo de esto. En ese mismo ejercicio nos piden que haya la potencia instantánea y la potencia promedio. ¿Listo? Entonces la potencia instantánea y la potencia promedio simplemente es venir y aplicar esta fórmula de acá. ¿Ve? Potencia instantánea. Como ya tenemos la tensión en función del tiempo y la corriente en función del tiempo, simplemente es venir y reemplazar esos valores acá. Que es lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Sí? Acá tenemos la respuesta que acabamos de hallar
tanto en tensión como en corriente. Fíjese que acá utilizamos es la corriente total del circuito y la tensión, pero de la fuente. Vea. Acá no utilizamos la del condensador, sino la de la fuente. Simplemente entonces tomamos esos valores y los reemplazamos acá en esta ecuación. Simplemente viene usted, pone acá e ingresa todo esto a la calculadora y la calculadora le hace el trabajo. La calculadora le va a dar este número. Entonces tiene una parte que es independiente del tiempo y una parte dependiente del tiempo. Es decir, que esta parte, este 8, es la potencia promedio, que es el valor que nos interesa cuando el motor o cuando todo nuestro sistema eléctrico está funcionando ya a su potencia nominal. Y esta parte de acá es la que nos va a importar para analizar qué protecciones vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ella sí depende del tiempo. Entonces acá en los tiempos de arranque, cuando va a arrancar nuestro motor, tenemos que tener esto en cuenta, mirar cuánta potencia consume en ese instante de tiempo, que acá es donde sacamos ese 5, 6, 7 u 8 veces más la potencia nominal. ¿Sí? Entonces la potencia nominal es 8 más esa potencia al inicio del arranque del motor. De ahí es donde sale toda esta teoría. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir ahí. Listo, miremos en estos 10 minutos que nos queda. Les voy compartiendo antes de que se me olvide la asistencia. Listo, entonces, ¿cuál es la idea precisamente de estos cursos? Ustedes como ya tienen una formación empírica, ustedes ya tienen una formación técnica, la idea es que complementen ese saber con esta parte teórica, esa es la idea del curso. Miremos ahora rápidamente eh, el megómetro, qué es, para qué sirve y cómo lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es y qué mide? Es un instrumento especializado para medir resistencias de aislamiento extremadamente altas. Estamos hablando acá del orden de los megaohmios o gigaohmios. Vamos a aplicar tensiones continuas, es importante entender esto, que la tensión que le vamos a aplicar a nuestro sistema es una tensión continua, que puede ser de 500 voltios, 1000 voltios, 2500 voltios o más, dependiendo la tensión nominal de lo que vayamos a medir. En este caso, vamos a medir un motor de inducción. ¿Cómo funciona? Entonces, él lo que hace es aplicar una tensión de corriente continua conocida entre el conductor del bobinado y la tierra, que va a ser la carcasa. También puede ser entre las dos líneas. Él mide la corriente de fuga resultante y calcula la resistencia aplicando la ley de Ohm. Fíjese que todo lo que nosotros hablamos lo podemos expresar con la ley de Ohm. Siempre se aplica. También podemos hacer otras mediciones, como la de polarización y la de absorción. Ya vamos a mirar puntualmente en qué consiste. ¿Para qué hacemos esas mediciones? Entonces, volvemos al tema de la filosofía de la prevención. Lo que se quiere es evitar que el motor funcione en corto o con un mal aislamiento. ¿Listo? Entonces, acá lo que estamos haciendo, acá tenemos el megómetro, lo conectamos una terminal a la carcasa del motor y la otra a la línea.
o a cualquiera de las otras líneas. A cualquiera de las tres líneas podemos hacer eso, o también podemos poner esta punta en una línea y esta en otra línea, lo que usualmente se hace. Entonces acá tenemos un modelo, hay de muchas marcas, ya vamos a ver las marcas. Este es Fluke, fíjese que es un elemento muy sencillo. Acá nosotros le podemos cambiar el nivel de tensión y acá hace la medición de la resistencia. Él inyecta una corriente y a través de la ley de Ohm hace el cálculo y mide la resistencia. Estamos hablando de resistencia. Entonces acá nos hablan de algunos valores buenos o valores típicos. Estos valores buenos o típicos van a depender del equipo y de la tensión nominal, pero pues acá hay unos valores de referencia. Hay que tener claro que el megómetro no solamente nos sirve para medir motores, sino nos sirve para medir transformadores o para medir un sistema eléctrico completo. Entonces acá más de 100 megaohmios quiere decir que el aislamiento es excelente. Entre 10 y 100 megaohmios, generalmente bueno. Entre 1 y 10 megaohmios es aceptable, pero ya toca ir a revisar la máquina a ver si tiene alguna fuga. Y menos de 1 megaohmio suele indicar que el aislamiento es deficiente y requiere una inspección. Todo esto, obviamente, que tiene que ser bajo los criterios y las normas. En este caso, las normas IEEE y las normas IEC también pueden ser las UL, dependiendo en el contexto en el que estemos. Entonces, el ejemplo práctico acá para el motor. Entonces, suponemos que tenemos un motor trifásico que ha estado almacenado durante meses. Cuando nosotros vamos a energizarlo, tenemos que primero hacerle esta prueba de aislamiento. Entonces se conecta entre cada devanado y la carcasa y se empiezan a hacer las mediciones. ¿Listo? Entonces acá el instrumento nos indica 250 megaohmios, quiere decir que está en buen estado. Si indicara, por ejemplo, 0.3 megaohmios, probablemente el aislamiento está húmedo. Fíjese acá también el tema ambiental, el tema de la humedad, o deteriorado. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo ideal no es ir a conectar el motor, sino primero revisar dónde está la falla, que generalmente es en el bobinado. Entonces, como electricista, este es uno de los instrumentos más importantes para hacer mantenimiento preventivo, ya que permite detectar problemas de aislamiento antes de que se produzca una falla. Hay que hacer la aclaración importante que la tensión de prueba del megómetro, porque esto es a veces es un error que cometemos, no depende de la potencia del motor, sino depende de la tensión nominal del motor. Entonces, por ejemplo, acá que tuviéramos eh, motores de diferentes potencias, por ejemplo, un motor de 1 caballo, motores de entre 1 y 10 caballos, entre 10 y 100, este criterio usted no lo va a tener en cuenta a la hora de hacer la medición. Usted lo que va a tener en cuenta es la tensión de ese motor, la tensión nominal. Por eso, saber interpretar bien la placa del motor. ¿Por qué? Porque hay motores, por ejemplo, acá más pequeños, que pueden ser de 1 caballo y tener una tensión alta, funcionar a una tensión alta. ¿Sí? Entonces lo que nos va a importar no es la potencia del motor a la hora de programar la tensión que le vamos a suministrar a través del megómetro, sino la tensión que nos diga la placa. Entonces tenemos acá algunos valores típicos. Esto siempre va a estar regido bajo las normas. En este caso nos hablan de las normas IEEE y las normas IC. Tensión para el megómetro, vea que son tensiones altas, de 250 voltios, de 500 voltios, de 1000 ohmios, de 2500 voltios, de 5000 voltios. Hay que tener en cuenta que esa tensión es en corriente directa.
Importante también no ir a caer en el error de ir a hacer la medición de un motor de esos con un multímetro, porque él nos va a dar unos valores de resistencia que están muy lejanos a la realidad. ¿Por qué? Porque el multímetro no tiene la capacidad de suministrar esta tensión tan alta. Él sí suministra tensión, pero más bajita. Por eso el multímetro se utiliza para elementos más pequeños. Entonces, en conclusión, el multímetro y el megómetro son la misma máquina, solamente que el megómetro tiene la capacidad de suministrar más tensión, pero en esencia funcionan igual, funcionan bajo el criterio de la ley de Ohm. Listo, ahorita vemos un video, venimos y revisamos esta última información. Son las 7, tomémonos un descanso de 10 minutos, veámonos a las 7:10 y continuamos acá con esta parte. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, retomemos entonces la presentación. Confirmemos porfa audio y pantalla. Sí, Gracias, señor. Ricardo, Brian, gracias. Listo, entonces habíamos quedado acá en esta diapositiva. Estábamos hablando del megómetro, de su principio de funcionamiento y de sus valores típicos. Listo, entonces acá volvemos a estos valores. Lo que nosotros vamos a hacer ya en la práctica, acá nos dan diferentes niveles de tensión para diferentes eh, motores. Entonces, 250 voltios para motores pequeños, herramientas eléctricas y equipos electrónicos. 500 voltios para la mayoría de motores trifásicos de 220 voltios. Este es el valor típico que se utiliza. ¿Listo? Entonces, 500 voltios para motores de 220, 380, 440, 460 voltios. Acá utilizamos una tensión de 1000 voltios para motores ya poco más grandes de 690 voltios y una tensión entre 2500 y 5000 voltios para motores de media y alta tensión, ya motores muchísimo más robustos, más grandes. Listo, entonces acá tenemos en consideración, en esta parte tenemos en consideración lo importante que es la tensión, pero acá nos puede dar una referencia también con el tema de la potencia, teniendo siempre en cuenta que lo que tenemos que tener firmemente claro es el tema de la tensión. Sí, César. Profe, una preguntita que no entiendo. Eso si se supone que le está entrando una corriente alterna al megómetro, ¿cómo hace para el voltaje darlo en DC, digamos, con voltaje continuo? O sea, esa parte ahí no la comprendo. Acá hay una conversión, hay un principio que se llama la de rectificación de onda, ¿sí? No sé si está familiarizado con esto, donde estamos pasando de AC a corriente continua, ¿sí? Acá internamente tenemos una electrónica de potencia. O sea, como un puente rectificador de Sí, Dios o algo sí, así. señor, tenemos acá los diodos. ¿Se acuerda de esto? Sí, señor. O sea, Eso, que eso lo tiene por dentro sí, señor. el aparato. Ah, Pero no ya. solamente el Meger, perdón, el megómetro, ya vamos a hablar de él, sino que otros aparatos tienen esto, en todo lo que hemos hablado a lo largo del curso, donde hacemos también esta conmutación de corriente alterna a corriente continua. Variadores de frecuencia. Sí, señor, en el variador de frecuencia. En el variador de frecuencia tenemos de AC a AC, ¿cierto? Tiene dos posibilidades, de AC a AC, también a corriente continua. Este es mucho más versátil, pero tiene este mismo componente, este mismo rectificador de onda, pero además de eso juega con la frecuencia. Acá solamente está haciendo esta conversión, acá a la salida puede cambiar la frecuencia de la onda. Acá como lo está convirtiendo solamente a corriente continua, pues no tiene en cuenta eso. Pero ¿a qué vamos con esto? Que todos estos elementos lo que tienen por dentro es una tecnología de electrónica de potencia, que también es, obviamente tenemos que estudiarla, es importante entenderla nuevamente para el tema de la programación de todos los elementos que tengamos acá aguas abajo. ¿Listo? Porque esto puede tener acá tecnologías PPT, ¿se acuerdan? O PWM de ancho de pulso. Todos estos conceptos están basados en esta electrónica de potencia y es importante conocerla para poder programar acá sus elementos, los microcontroladores, los drivers, los PLC, todos esos elementos
hay que tener en cuenta todo esto. Gracias, profe. Listo, con gusto. Hay otras dos pruebas que se llaman las pruebas de índice de polarización y las pruebas de índices de absorción. Son pruebas más avanzadas que una simple medición de resistencia de aislamiento y se utilizan mucho en el mantenimiento predictivo de motores, generadores y transformadores. ¿Por qué son importantes? Porque una medición instantánea, por ejemplo de 120 megaohmios, solo muestra el estado de aislamiento en ese instante particular. En cambio, estas pruebas de polarización y de absorción indican la condición interna del aislamiento. Entonces nos permiten identificar o detectar, por ejemplo, la humedad, la contaminación o el envejecimiento de esos elementos. Entonces, acá vemos numéricamente los valores típicos de estas mediciones. Fíjese que para esta prueba vamos a depender del tiempo. ¿Listo? Entonces, para la prueba de polarización vamos a necesitar un espacio de tiempo más o menos de 10 minutos, a la misma tensión que estábamos hablando ahorita, y hacer dos mediciones, una de 1 minuto, una de 10 minutos. Hacemos acá una división de esos dos valores medidos para hallar ese índice de polarización. Entonces hay unos valores ya predeterminados para entender qué tan bueno está el sistema. Fíjese que acá no nos interesa tanto ahorita estos valores numéricos, lo que nos interesa es entender el concepto, que una es la medición del aislamiento durante un tiempo corto y otra durante un tiempo largo. La una es solamente para medir la resistencia del equipo y la otra es para medir el tema de la humedad y el envejecimiento del aislamiento. Ya esto pues vea que es bastante elemental hacer esta operación. Es una simple división. Entonces no tiene más que mirar ahí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos valores típicos, interpretación típica. Si está entre 1 y 1.5 va a ser deficiente, si está entre 1.5 y 2 es aceptable, entre 2 y 4 es bueno y mayor que 4 está en excelentes condiciones. Hay una salvedad. Hay algunos motores que vienen con un aislamiento epóxico, que es algo más novedoso, algo más moderno, y puede que sea diferente a estos valores típicos de otras máquinas. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo el fabricante. Si nosotros vamos y leemos el catálogo o el manual del fabricante, él nos tiene que dar unos valores para determinar ese estado del aislamiento. No podemos confiarnos tampoco de eso porque todas las máquinas no son iguales. ¿Listo? Entonces hay que tener eso en cuenta. En el índice de absorción pues pasa algo muy parecido. También la prueba es de 10 minutos, se hace una relación, se hace primero una prueba de 30, otra de 60, se hace un cociente entre esos dos valores, se halla ese índice y luego con la tabla que tengamos, que nuevamente tenemos que tener en cuenta lo que nos diga el fabricante, pues ya tenemos eh, esos valores para determinar si está bueno, aceptable o deficiente nuestro aislamiento. En este caso, el tema de la humedad y del deterioro. ¿Qué equipos realizan estas pruebas? Entonces, la mayoría de los megómetros modernos, por ejemplo, de fabricantes como Fluke, Megger, Chauvin, Arnolds o Hioki, calculan automáticamente esos parámetros. A este elemento, a este megómetro, muchas veces se le dice coloquialmente Megger. Precisamente por la marca. Que hay una marca muy buena, muy conocida, muy utilizada, pero no hay que confundirlo, ¿no? Megómetro es el instrumento y está la marca. Esto no es que la medición o el parámetro
que estemos midiendo esté relacionado con este nombre. Megómetro es la unidad que estamos midiendo. Estamos midiendo resistencia y esta es la marca, ¿listo? Para que no tengamos esa confusión ahí. Vamos a ver un video de 2 minutos rápido para resumir visualmente todo lo que hablamos acá. Hoy Vamos a compartir acá pantalla de diferente manera para que se alcance a escuchar. realizaremos una prueba de resistencia de ¿Me aislamiento a confirman un si se motor escucha, por eléctrico favor? trifásico de un HP, una práctica esencial para garantizar que el aislamiento del motor se encuentre en buenas condiciones. Antes de iniciar, recuerda verificar que ¿Sí estamos motor esté escuchando? desconectado completamente de la red eléctrica. De acuerdo con la IEEE, los motores de baja tensión, es decir, menores a 1 kV, deben probarse con 500 volts de corriente directa. En este caso, utilizaremos un megómetro de la marca Unit para medir la resistencia de aislamiento entre los devanados y la carcasa del motor. Para comenzar la prueba, se conecta la punta negra a la terminal de tierra o carcasa del motor y la punta roja del megómetro en la terminal de la primer bobina del estator. Esto nos permitirá medir la resistencia del aislamiento del bobinado respecto a tierra. Se enciende el equipo girando la perilla a 500 volts de corriente directa y se corre la prueba. Esta prueba se hace con las 3 bobinas del motor. Como puedes observar, el equipo llega a su límite de medición, que es 5 GΩ. Esto es señal de que tenemos un aislamiento en buen estado. Si se tuviera un equipo con más capacidad de medición, se puede realizar la prueba de índice de polaridad, que se corre a 10 minutos, o la de índice de absorción, que es a 1 minuto, y de acuerdo a los resultados se verifica el estado del aislamiento. La siguiente prueba que se realiza es la medición de la resistencia de aislamiento entre bobinas del estator, conectando la punta roja en la primera bobina y la punta negra en la segunda bobina. La segunda prueba es la bobina 1 contra la bobina 3 y la tercera prueba es la bobina 2 contra la bobina 3, verificando en los resultados un buen aislamiento entre bobinas en el estator. Una lectura mayor a 100 MΩ indica un aislamiento excelente. Valores entre 10 y 100 MΩ son aceptables y lecturas por debajo de 1 MΩ sugieren aislamiento deteriorado, humedad en el devanado. Espero te sirva este video. Hoy realizaremos una prueba de resistencia de aislamiento a un motor eléctrico trifásico de un HP. Una práctica... Listo, como podemos ver, pues la conexión es bastante elemental, la conexión es bastante sencilla. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es el análisis de los datos. Listo, pero pues ahí con la tabla que les compartí, tenemos más o menos una idea. Lo importante es tener a mano el historial del equipo o el manual del equipo, que es el que nos va a dar la certeza que esos valores que estamos midiendo corresponden con los que nos está dando el fabricante. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí con el megómetro. Listo, entonces acá eh, lo que estábamos hablando, tenemos entonces la prueba del bobinado con la carcasa para identificar acumulación de humedad o vapores químicos en motores almacenados o parados por largos periodos. Entonces hay que hacerle esa prueba. Certifica el estado del cableado de potencia en motores nuevos antes de su puesta en marcha y definitivo. Volviendo al tema de la industria, por ejemplo, petrolera, que ellos hacen adquisición de estos elementos, de estos motores, y antes de llevarlos allá a campo, le hacen su verificación, le hacen todas estas pruebas. Le hacen, por ejemplo, la prueba de rotor bloqueado, que eso lo vamos a ver el jueves, la prueba también de circuito abierto. Son muchas pruebas que se le hace antes de ir a utilizar estos elementos. Acá están las
los parámetros que miden cada uno de estos elementos. La cámara termográfica infrarroja pues simplemente nos va a servir para ir a verificar que hayan puntos calientes y conexiones flojas, o mejor, puntos calientes debido a esas conexiones flojas. Eso pues ya es más fácil de entender, no tiene tanta cosa. Acá tenemos la utilización de estas herramientas, del multímetro, de la pinza amperimétrica, del megómetro para cada una em, de las fallas típicas que podamos tener en los componentes del sistema. Esto lo hablamos la vez pasada, el tema del disyuntor, del contactor, del relé térmico. Ahí nos podemos valer de estas herramientas para detectar esas anomalías. ¿Listo? Entonces ahí tenemos más o menos un resumen en esa tabla de qué es lo que estamos analizando, cómo lo estamos analizando y cómo lo vamos a corregir. Listo. Vamos a mirar rápidamente acá el tema de los armónicos. Esto está relacionado con otra herramienta muy importante que es el analizador de redes. ¿Listo? Entonces, este analizador de redes también es una herramienta bastante útil, bastante típica en todos estos sistemas eléctricos, en todas estas instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a recordar rápidamente este tema de los armónicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de cargas van a provocar estos armónicos? Ya vamos a ver qué es el armónico. Entonces, en un sistema eléctrico ideal, las formas de onda de tensión y corriente deberían ser suaves y sinusoidales, lo que estábamos hablando acá. Si nosotros vamos y conectamos nuestras herramientas de medición, lo que quisiéramos encontrar siempre es ondas de este tipo. Ondas que están limpias, que están suaves, que están continuas. Sin embargo, cuando cargas no lineales como variadores de frecuencia, ya sabemos qué es el variador de frecuencia, rectificadores y maquinaria industrial consumen energía, distorsionan estas formas de onda y generan armónicos. Entonces, todos estos elementos, ¿qué es lo que tienen por dentro? Lo que hemos hablado acá, lo que estamos analizando ahorita al interior de estas máquinas. Al interior, vea lo que tienen: diodos, transistores, tiristores. Todos estos elementos son elementos no lineales. ¿Cuáles son los elementos lineales? Los elementos lineales son las resistencias, las bobinas y los capacitores. Estos son elementos lineales. Los no lineales son esos que estamos nombrando ahí: diodos, tiristores, transistores MOSFET, los BJT. Cualquier tipo de transistor va a tener ese efecto de no lineal. Cuando hablamos de cargas no lineales, quieren decir que no obedecen a la ley de Ohm. Todos estos elementos no obedecen a la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces eso es un poco más complejo ir a analizar esa teoría, estos conceptos, pero nos podemos quedar acá por el momento que todo lo que tenga electrónica va a provocar esa distorsión. Computadores, impresoras, el tema también de la luminaria, los drivers, los variadores de frecuencia, todo eso es lo que genera esa distorsión armónica. ¿Cómo lo medimos? A través de estos elementos, que depende de su capacidad, depende de su gama, pues van a tener muchas funciones. Acá podemos hacer análisis en el tiempo, análisis fasoriales, para corregir ese, ese tema de los armónicos. Entonces acá vamos a tener nuestra red y vamos a tener nuestra carga no lineal. Entonces viene la onda bonita, pasa a través de la carga no lineal y lo que devuelve es esto de acá. Fíjese que acá ya hay una distorsión. Entonces esto debemos corregirlo
se pone un filtro activo que va a tener ahí también unos componentes electrónicos que contrarrestan esta señal no lineal. Es decir, este filtro lo que hace es generar una onda con la misma distorsión de la carga, pero contraria, para que cuando se sumen vuelva y dé la onda limpia que estaba a la entrada. Es una suma acá matemática, una suma, eh, una descomposición. Ya vamos a ver cómo sucede esta descomposición. Entonces es esto. Entonces estos armónicos vienen dados por varias cargas conectadas en un mismo cuadro de distribución. Entonces lo que hace el filtro es instalar en ese punto un sistema que contrarresta esos armónicos. Fíjese que esos armónicos vienen de 3, 5, 7, 9, que son los más comunes en todo este tipo de cargas. Y lo que hace el filtro es atenuar precisamente esos valores. Entonces ya acá en esta gráfica de barras vemos cómo pasamos de esto a esto. No lo estamos limpiando al 100%, pero ya es algo mucho mejor que lo que tenemos acá. Fíjese que acá ya está más limpia esa señal. Y esos son los armónicos. ¿Cómo lo medimos? Precisamente con esto se hace un análisis, se hace un estudio y usted le dice a su cliente, vea, hay que comprar estos filtros, hay que hacer esta instalación y se hace. Estas herramientas, algunas de ellas, digamos que estos fluques son de bastante calidad, ya vienen con esa información incorporada. Entonces, además que mide esa falla, propone una solución. Hay otros que no tienen esa función, entonces le toca a uno hacerlo manualmente. Como siempre en la industria es muy típico tener siempre las mismas cargas, los mismos componentes, ya uno más o menos sabe qué es lo que debe hacer y cuáles son los filtros recomendados para eso. Esos son los armónicos. No sé si tengamos alguna duda ahí, alguna inquietud. Profe, ¿ese se instala, se deja siempre conectado o solo la prueba ahí? Ah, sí, bueno. Digamos que ahorita que estamos hablando del Meger, son mediciones más rápidas, de 10 minutos, 15 minutos. Acá con este tema toca dejarlo un poco más tiempo. Acá dependiendo del presupuesto que usted tenga y de la precisión que requiera, se deja más tiempo. Digamos que lo puede dejar 3 días y ya ahí usted saca conclusiones. Si quiere algo más certero, lo deja una semana. Si ya quiere algo más exacto, lo deja 15 días. ¿Por qué decimos el presupuesto? Porque hay algunas empresas que no cuentan con estos equipos, le toca contratar a un tercero que venga y haga esas mediciones. Hay otras empresas que sí tienen ese presupuesto, tienen toda esa maquinaria, entonces dejan eso conectado muchísimo más tiempo. Entonces el analizador de red mide esa falla eléctrica, el tema de los armónicos, mide también el factor de potencia, que este sí lo hemos tratado más en detalle, hemos hecho ejercicios numéricos. De este no hemos hecho ejercicios numéricos porque la matemática de esta es un poquito más dura, porque nos toca con el tema de las transformadas de Fourier, las series de Fourier, transformada de Laplace, esto ya es matemática un poco más avanzada, mientras que la matemática de esto es más fácil. Es la trigonometría de noveno. Es lo que hemos hecho a lo largo de estos cursos. No hemos hecho nada extraño. Trigonometría nomás. Mientras que esto ya toca ir a estudiar el tema de las transformadas, de las series. Ya es un poco más, toca dedicarle un poquito más tiempo.
pero es bastante útil porque toda esta teoría de los armónicos, de las señales, todo esto que estamos hablando acá, tiene que ver con el tema de la robótica, de la automatización. Cuando usted habla, por ejemplo, de señales de audio, de todo lo que tiene que ver con transmisión de la información, está basado en toda esta teoría. Entonces, esto también es bastante chévere, bastante bonito. Em, y es bueno tenerlo en cuenta por si alguien quiere ir a profundizar en estos temas. Factor de potencia, pues poco más sencillo, el tema de los fasores, simplemente nos remitimos a esto, vea, a estos diagramas fasoriales, vea. No tiene tampoco más complejidad. Entonces acá vemos estos filtros activos, vemos estos bancos de condensadores y con estos elementos es que nosotros corregimos los armónicos y corregimos esa, esa distorsión armónica. Listo, no sé qué tan familiarizados están ustedes con estos elementos, con esos bancos. Nunca he estado como en esa área ni tampoco lo he visto. Digamos que ahorita yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas. Ahorita la semana pasada estuve en Protela y tienen unos bancos como estos. Estamos dando una inducción a 20 personas. De esas 20 personas, solamente 3 estaban en contacto con todo esto. Los otros pues tenían otras funciones también de electricidad, pero no estaban en conciencia de esto, siendo que estaban trabajando todos los días con ello. Entonces, muchas veces uno pues pasa como desapercibido todos estos elementos. ¿Listo? Entonces, también bueno tener como esa curiosidad uno allá en el trabajo de mirar qué es lo que hay, cómo funcionan las cosas. Em, listo, no sé si tengamos más inquietud. Señor. Yo tengo una duda con respecto al tema del banco de condensadores, a ver si usted me la puede aclarar. Es que tengo entendido que se hace cuando las empresas, digamos, la energía no sale como tan limpia o como tan correcta y empiezan a penalizar. Eh, Mi duda es cómo se calcula ese sistema, ¿sabes cuánto cabe o qué fórmula se puede usar para calcular eso? Listo, Brian, gracias. Sí, efectivamente lo que está diciendo Brian. Nosotros en los cursos pasados hicimos un ejercicio de esos, donde teníamos esto de acá, ¿cierto? Teníamos el triángulo de potencia, que era de esta forma. Entonces teníamos acá el sistema, por llamarlo de alguna manera, corrompido, es decir, con el factor de potencia todavía sin corregir. Entonces acá tenemos un ángulo, colaboremos ahí con el micrófono, por favor. Y este ángulo, pues no está bien. Entonces el factor de potencia habíamos dicho que es el coseno del ángulo. Cuando el factor de potencia es inferior a 0.9, estamos diciendo que está mal, ¿cierto? O sea que hay que corregir ese ángulo, hay que pasar de esto que está ahí a un ángulo más pequeño. Pasar de un teta a un teta más pequeño, teta sub 1. Entonces fíjese que acá lo que estamos disminuyendo en este triángulo no es la potencia activa, sino estamos disminuyendo es la potencia reactiva. A esta Q, que es desde este punto a este punto, Q1, vamos a querer pasar a una Q2, que es desde acá hasta acá, de Q1 a Q2. Es decir, vamos a bajar la potencia reactiva. Entonces tenemos acá la fuente de poder, tenemos los motores, y para corregir, para pasar de Q1 a Q2, lo que hacemos es conectar un condensador en paralelo, que es lo que estamos haciendo acá. Esto se conecta en paralelo a las cargas, a los motores. ¿Cómo se calcula? Pues no vamos a entrar ahorita a los números de esto. Ya
en los cursos pasados lo hicimos numéricamente, hay una fórmula, simplemente es reemplazar acá Q1, Q2, reemplazar el ángulo y ahí nos va a dar el valor de capacitancia dependiendo de esta carga. Eso es lo importante, ¿listo? ¿Cómo se hace esto en la vida real? Volviendo al caso de las industrias reales. ¿Hay que hacer este cálculo? No. Ya la misma máquina que está conectada ya, toda la comunicación que tienen eso, todos los sistemas automáticos, le dice qué elemento le va a conectar. ¿Cuándo nos sirve toda esta teoría? Volvemos a lo mismo, para ir a programar esta máquina, para ir a cambiarle las variables, para ir a cambiarle las condiciones. Eso con el tema teórico y el tema práctico. El tema legal. Entonces, si usted no corrige esto, viene el operador de red y le pone una multa. Entonces viene y primero le dice, bueno, usted debe corregir eso, le dan un plazo y usted lo corrige. Si no lo corrige, la propia empresa viene y lo corrige, pero le cobra. Dice, bueno, usted no lo corrigió, yo vengo y lo corrijo y le meto su multa. ¿Por qué? Porque toda esta energía reactiva no solamente lo está afectando a usted, si digamos acá tenemos una empresa, acá otra empresa, y acá está el suministro eléctrico, todo lo que usted haga acá se devuelve a la red y se retorna hacia las otras usuarios. Entonces usted debe obligatoriamente corregir eso o si no, legalmente está infringiendo la norma. Todo eso está explicado ahí en el retiro. ¿Cuáles son los valores típicos? O lo máximo que aguantaría un equipo de esto sería de 0,8, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando veíamos los variadores de frecuencia? Cuando veíamos los inversores en los sistemas fotovoltaicos que venían con este dato. Decía un factor de potencia de máximo de 0,8, que viene siendo malo. Lo ideal es entre 0 y 0,95, lo aceptable. Sí, Brian. Sí, señor, o sea que si el factor de potencia es igual a uno, ya automáticamente le toca incluir bajo condensadores. Para llegar a 1, Sí, o sea, si llega uno, si da uno, toca usar el banco condensador. el 1 sería lo ideal, ¿cierto? Ya sería una rectificación pues muy exacta del 100%. Pero el rango normal está entre 0,09 y 0,95. Sí, 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 pues, gracias. Listo, no sé si tengamos más inquietudes, más dudas sobre los armónicos, sobre todo porque el factor de potencia sí hemos hablado mucho a lo largo de los cursos. El tema de los armónicos, más o menos claro, tenemos inquietudes ahí. Profe, sí, una Sí, pregunta. sí, señor. En la domótica produce muchos armónicos, Sí, lo señor. que son tomas inteligentes. Ujú, sí, claro. Cuando hablamos de domótica, ya no estamos hablando acá de automatización industrial, sino residencial, ¿cierto? Lo que son allá toda la parte inteligente de la casa, que las cortinas, que el robot que barre, todo eso. También como tiene todos estos elementos, estos mismos elementos, esto de acá, vea, están compuestos por lo mismo. Tienen muchos drivers, tienen computadores, tienen muchas cosas de electrónicas, tarjetas electrónicas. Entonces va a generar armónicos. Falta ver también cuántos de esos elementos van a estar en esa domótica. No es lo mismo pues tener allá solamente un sistema que, por ejemplo, de cortinas, que se abran las cortinas. No, no va a ser tan grave. Pero si ya tiene demasiados elementos de estos, pues ya toca tener en cuenta esa corrección. Y en ese caso, ¿cómo el operador de red detecta, por ejemplo, digamos que haya, por ejemplo, en los estratos altos, que hay condominios que todos con
con domótica, ¿sí? Sí, Por señor. ejemplo, acá en Santander, por ejemplo, en lo que es comercial, sí se están instalando los medidores activa-reactiva, que miden tanto energía activa como reactiva. Pero en lo comercial, pero yo digo, en lo residencial, ¿cómo hace el operador de red para Listo, detectar esas anomalías? listo, buena pregunta. Digamos que acá está el operador de red. Entonces vamos a hacer un análisis aguas abajo. Entonces tiene acá el generador. Tiene acá, digamos, una derivación. Estos son subestaciones y estas son cargas. Y estas son subcargas acá. Todo esto es un sistema bastante complejo, ¿ve? Hay muchas cargas. Entonces, digamos que acá en la generación va a tener los relés. ¿Se acuerda que hemos hablado de los relés? ¿Qué es el relé? Es el elemento que mide una variable física. Entonces, acá en la parte de la generación es muy importante, perdón, creo que hay alguien por fuera. Ah, no, levantó la mano. Ya le doy la palabra, Gerson. Los relés. Entonces, acá en la parte de la generación va a haber relés de qué? De corriente, que van a medir corriente, van a medir tensión, van a medir frecuencia, van a medir acá la corriente de magnetización, van a medir acá las RPM, esos relés. Asociado a ese relé va a tener una parte mecánica que es todo lo que estamos hablando de los contactores. Esos contactores los hay de todos los tamaños, de todos los colores. Acá, por ejemplo, para hacer una apertura de 500.000 voltios, de 11.000 voltios, pues va a tener unas particularidades, pero el principio es el mismo. Entonces, aguas abajo también puede seguir midiendo eso. ¿Qué es lo que se quiere con todos estos relés? Sectorizar las fallas. Entonces, digamos que acá está la falla que está diciendo el compañero. Entonces, acá hay muchos armónicos debido a cargas domiciliares, porque esto es un estrato 8. Entonces, acá como tienen mucha tecnología, digamos que acá esto es un estrato 2. ¿Qué hace el operador de red? Él tiene el plano de esto, el diagrama de este, dice, ojo acá, los que están monitoreando este sistema, ojo acá, probablemente vamos a tener lo que está diciendo el compañero, póngale acá un relé para medir otras variables, para medir acá. Entonces, medimos a ver cómo está el retorno solamente de estas cargas. ¿Para qué? Para que si hay alguna falla, hay alguna intervención, toda esta falla quede lo más sectorizada posible. Entonces el relé, los relés modernos, no solamente van a detectar la falla, sino la van a corregir. Van a decir, no, espere porque esto es normal, esto eh, lo podemos corregir acá automáticamente. Digamos que haya un corto, haya acá otra cosa, ya toca la intervención humana. ¿Cuál es la idea de los relés? Precisamente eso, aislar las fallas lo más posible. Entonces, como acá hay infinidad de clientes con diferentes necesidades, con diferentes particularidades, entonces el operador de red, que no es solamente una empresa, digamos que acá en Bogotá, está en él para esta parte de distribución. Para generación estará Codensa. Para generación habrán otras empresas, ¿sí? Esto es una unión de muchas empresas, de muchas personas, que obviamente se tienen que estar comunicando acá para detectar esas anomalías y tratar de que la falla quede lo más sectorizada posible. Sí, Ricardo. Sí, señor, gracias. Listo, con gusto. Y fíjese que eso usted lo puede aplicar no solamente así de manera macro, sino acá en su empresa o en su industria que tenga o en su actividad económica. Lo mismo. Usted empieza aguas abajo a mirar cómo hace su automatización de sus equipos. Gerson, Buenas noches, profe. buenas noches. Bueno, profe, mi pregunta es, bueno, es una, ¿qué, hasta qué punto es aceptable tener estos armónicos, digamos, en un sitio? ¿Cierto? O sea, ¿hasta dónde puedo yo permitirlos? Porque si yo veo hoy en día cómo avanza la tecnología, todo tira a hacer LED, a hacer que tenga drivers. Entonces, todo eso es que generación de armónicos. Ahora,
no sé qué tan conveniente si yo lo miro, si un armónico, si tengo un equipo que me va a generar armónicos, que me va a generar de pronto sobrecalentamientos y eso porque me va a dañar esta onda senoidal, ¿qué tan conveniente es entonces el ahorro que uno pasa de un halógeno a LED? Porque pues el halógeno no me genera estos armónicos como lo LED y pues, o sea, sí hay un ahorro como tal en sí, o sea, mi pregunta es, porque si un armónico me va a generar pérdidas, entonces, ¿qué hasta dónde es tan beneficioso uno pasarse de un halógeno a un LED? Y hasta dónde es admisible tener estos armónicos, digamos, en un sitio. Sí, señor. Digamos que es una pregunta que toca responder acá en dos partes. Entonces, en ambos casos vamos a tener pérdidas, ¿cierto? Entonces, si pasamos de tecnología LED o de tecnología acá incandescente, entonces tocaría hacer una tabla comparativa. Acá la incandescente tiene una desventaja que más o menos el 80% de la energía se convierte en calor y el 20% en luz. Acá lo contrario, 80% es luz, inclusive más, vamos a dejarlo así igual, y 20% en calor. Entonces, evidentemente acá ya la LED le va ganando y ya por este solo hecho, ya la parte de los armónicos pasa a un segundo plano, que va a tener su pérdida, pero comparada con esta pérdida en calor, es muchísimo más efectivo la tecnología LED. Usted se acuerda no solo en la parte de la iluminación, sino en los televisores. ¿Se acuerda los televisores, eh, Antiguos, los TLC, se acuerda? Tubo de rayo catódico, comparado con los LED. Tubo al vacío. Ajá. Eso era una tecnología bastante consumidora de energía. Entonces podríamos hacer como un paralelo con eso. Otro paralelo que podríamos hacer es la corriente continua con la corriente alterna. En la corriente continua, por ejemplo, no hay pérdidas capacitivas ni pérdidas inductivas. Acá sí. Pero acá tenemos muchas pérdidas resistivas y acá las pérdidas resistivas son pocas. Entonces volvemos a lo mismo. En ambos hay pérdidas, pero ¿cuál nos conviene más? Claramente la corriente alterna ha sido una de las más utilizadas. Sin embargo, hay unas tecnologías que algunos países que utilizan la corriente continua porque tienen los generadores más cerca, porque va subterráneo o va por el agua, pueden mitigar esa pérdida de energía en calor. ¿Sí? Entonces, todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras, pero hay que analizar en dónde vamos a tener más ganancia. Fíjese que acá claramente la tecnología LED es superior a la tecnología incandescente o halógena. Sí, pues por lo particular yo no el LED se busca como calidad, o sea, que más se acerque al mayor factor de potencia, o sea, la mayor eficiencia, Sí, porque hay muchas tecnologías, se vende, pero buscar principalmente el que esté más cercano al uno, digámoslo, que esté más cercano a su perfección. sí, señor. Sí, porque vea, digamos que acá esto sería eh, una carga netamente resistiva. Esto sería factor de potencia igual a 1, porque es netamente resistiva. Pero vea toda la pérdida en calor, porque como son las pérdidas resistivas, I cuadrado por R, vea. Al ser esto al cuadrado, acá vamos a tener mucha pérdida. Ok, sí, profe. ¿Y hasta dónde es permitido, digamos, permitir estos armónicos? Pues hoy en día en todos lados se está utilizando LED, todo eso, y por ende razón van a haber armónicos. Sí, señor. Entonces, ¿hasta dónde se permite estos armónicos? O sí siempre va a tocar que en el momento en que digamos una edificación nueva, todo va a ser LED, sí o sí tenemos que calcular estos filtros para combatir estos armónicos. Sí, señor, ya es obligatorio. Digamos que al momento, a nivel residencial, todavía ninguno estamos obligados a ir a corregir nada, ¿cierto? Llegará el momento donde sí toque tener en cuenta eso o haya un filtro comunitario o algo así. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, los dejo. Ya quedan 3 minutos. Ahorita tengo clase a las 8.
Gracias por la participación. Gracias por las preguntas. Espero que les haya gustado la información que les compartí. Nos vemos el jueves. Feliz descanso. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la participación. Feliz noche. Que descansen. gracias. Muchas gracias, profesor. A ustedes.